Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Puzzle de Fronteras, tercer episodio en el que tenemos el placer de acoger a Yago Rodríguez, que muchos lo conoceréis por su trabajo en el canal Cosas Militares en YouTube, también con su trabajo en The Political Room, una iniciativa que abrió hace poco y que de momento va muy bien, como nos explicará un poco más adelante. Hoy vamos a hablar de muchos temas, pero todos ellos muy importantes, porque aunque vamos a hablar de geopolítica del mundo y de la realidad geopolítica actual, también vamos a hablar de la posición que ocupa España dentro de ese tablero geopolítico grande y de ver un poco hacia dónde están yendo esas dinámicas que alimentan todos los titulares de la prensa, de las noticias cada día. Bienvenido a Puzzle de Fronteras, Yago Rodríguez. Muchas gracias a ti, Guillermo, por invitarme a Puzzle de Fronteras, por supuesto. Un placer tenerte aquí. Y bueno, aunque muchos te conocen por este canal de Cosas Militares y por ese trabajo de divulgación que haces, hablábamos antes, fuera de micro, que también has tenido determinados momentos en los que has participado de forma activa en todas estas noticias, como un caso en el que un informe tuyo sobre unas bombas en Siria fue utilizado por autoridades reales para elaborar sus propios informes, ¿no? Sí. Bueno, sí, eso fue cuando estaba en la carrera intentando dedicarme a lo que me gusta, pues me estaba dedicando a ver el armamento español en Yemen, cómo funcionaba, cómo tal. Entonces me escribió porque se enteró a través de un amigo de ese informe, una empresa australiana de trazado de armamento, que es básicamente empresas que se dedican a ver de dónde viene el armamento. Por ejemplo, el ISIS, pues ver de dónde está sacando el ISIS las armas, hacen el trazado, ¿no? Entonces hicimos un informe, curiosamente, a partir de eso hubo toda una polémica porque se quedó constatado que España se estaba reexportando material de guerra español ilegalmente a la guerra de Yemen, básicamente. Y bueno, todo eso, yo teniendo 20 años y sin tener apenas idea de estos temas, pues me vi ahí envuelto en una situación bastante rara y extraña. Pero bueno, esa es otra de tantas. Bueno, al fin y al cabo, es un ejemplo que yo creo que ilustra mucho el hecho de que alguien, cuando tiene interés y le mete horas a este tipo de cosas, puede acabar siendo útil, incluso sin pensarlo a priori, ¿no? Vamos a también entrar en materia. Como decía, vamos a hablar de conflictos que ocupan las portadas del mundo de hoy, como por supuesto el conflicto, la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra también que está ahora mismo ocurriendo en Palestina, en la Franja de Gaza, con Israel, y también ciertos conflictos africanos, que aunque son más desconocidos, no por ello son menos importantes. Pero empecemos por situarnos un poquito. ¿Cómo describirías el momento geopolítico actual respecto de lo que se ha considerado hasta ahora la normalidad internacional o ese orden mundial según el que veníamos viviendo? Bueno, te diría, un momento de cambio con, en fin, una mayor conflictividad global. Algunos hablarían hasta de desglobalización, ¿no? Yo creo que sí, es un momento de más fricción del que veníamos, pero es un momento de recuperación de la normalidad. Yo creo que volvemos a la normalidad. Lo raro era que hubiera tan pocas guerras, tan pocos conflictos y tan pocos roces entre países. Ese efecto somnífero, fruto del fin de la Guerra Fría y de optimismo que duró desde 1990 hasta 2010, 2014, pues ha tocado a su fin, como era hasta cierto punto natural. Y por tanto volvemos a la política internacional tradicional, con guerras, matanzas de todo tipo, que en realidad nunca se fueron, desgraciadamente, y a una competición entre potencias, ¿no? Y esa competición entre potencias lleva a la Unión Europea, a España, a una situación difícil entre Estados Unidos y China especialmente. Así que así lo definiría, es una vuelta a la normalidad. Una normalidad, efectivamente, y entiendo muy bien por qué lo dices, porque es cierto que lo raro es que hayamos vivido durante casi 80 años según ese orden o esas reglas que estaban escritas y que nunca antes habían existido. Sin embargo, también es cierto que la normalidad de la que veníamos de antes, de 1945, es cierto ya con armamento nuclear, pero muy primitivo, comparado con lo que hay ahora mismo, pues esa pérdida de esas reglas del juego a la luz de toda la tecnología y de todas las implicaciones económicas que tenemos entre todos, da un poco más de miedo. Bueno, pues la vida siempre ha sido dura, supongo, y difícil, pero tampoco nos tendría por qué dar mucho más miedo. Al final yo creo, por ejemplo, tú ves la Primera Guerra Mundial, ves cómo saltaron todos los países, que fue decir no, porque el Imperio Austrohúngaro
va a invadir Serbia, salta a Francia y luego Reino Unido y luego Alemania y luego Rusia y acabas en una guerra ahí de todo el mundo, porque había ganas prácticamente de que hubiera una guerra. Ujú. Había manifestaciones probélicas, ¿no? Yo no veo eso hoy. Yo creo que pese a todo hay una contención, nadie quiere ir a una guerra. La globalización, hay quienes hablan de desglobalización. Yo creo que, bueno, pues puede haber una cierta reducción en la intensidad de la globalización, pero eso sigue para quedarse, porque es lo más eficiente desde el punto de vista del mercado, con diferencia que cada uno se especialice en lo mejor. Entonces, pues bueno, motivos para preocuparse, sí. No es la situación ideal en la que vivimos hace 10 años o 20, pero tampoco vamos, no sé, a un pozo sin fin terrible. O sea, podríamos decir que no estás extremadamente preocupado por lo que vemos. Bueno, es volver a lo normal, pero mejor que antes realmente. O sea, salvo ese periodo de 1990 a 2010, Ujú. este periodo tampoco puede que no sea tan bueno como el anterior, pero va a seguir siendo un periodo bueno y además con este reequilibrio de las piezas se da algo que no se daba antes y es que hay oportunidades de maniobrar geopolíticamente. Ahora tienes espacio de maniobra, tienes a dos grandes potencias que vuelven a pugnar y a competir y ahí puedes buscar un nuevo lugar en el mundo. Ujú. Hay mucha gente que, teniendo todas estas cosas en cuenta, sí que puede estar teniendo más miedo o ser más prudente respecto de lo que se puede estar viniendo hacia nosotros, de hacia dónde vayan todos esos conflictos de los que hablamos. Y uno de los ejemplos es que se ha vuelto a hablar de rearme, cuando venimos de años en los que prácticamente la inversión en defensa era un tabú. Mm. Y hoy en día hablamos del rearme como no solo algo útil, sino algo totalmente necesario y que es una de nuestras principales prioridades a nivel nacional y europeo, sobre todo. Algo que podemos también enmarcar en una cierta cultura de la defensa que se está intentando promover en muchos estados europeos. Tú, que eres una persona que lleva mucho tiempo estudiando este tipo de cosas y que muy probablemente ha presenciado la evolución de esa cultura de la defensa o de la preocupación de las personas por este tema, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Dirías que hay una conciencia o una cierta cultura sobre estos temas en España o que no? Desde luego, con relación a antes de la guerra de Ucrania, ha habido, no sé si una cultura como tal, pero desde luego hay una percepción de amenaza mucho más clara, ¿no? Se ha visto lo que ha pasado en Ucrania y de alguna manera también pues la gente lo conecta, yo creo, con nuestra frontera sur, a decir, oye, ¿qué podría pasar, no? En el peor de los casos. Entonces, bueno, hay una mayor percepción de la amenaza, sí. Tampoco es nada que ver con los países del este de Europa. Ahí creen que pueden estar a pocos años o meses incluso de una guerra. Aquí aún se ve más distante, todavía no. Digamos que estamos como los países del este de Europa en 2014 y ellos ya están pues en 2022. Ujú. Es natural, pues nuestra geografía al final nos coloca en un lugar distante de ese conflicto con Rusia, por mucho que a partir del Tratado de Washington pues estemos conectados hasta cierto punto con el mismo. Pero más allá de eso, sí ha habido una mejora de la imagen. Particularmente, por ejemplo, una cosa que se notará es en la contratación de la industria de defensa. Antes era muy común que te viniera un ingeniero que por tema moral, ético y tal no quería trabajar en una industria de defensa. Eso sigue pasando, pero menor intensidad que antes. Por tanto, parece que se ha desdemonizado un poco todo ese mundillo que es y siempre ha sido fundamental para la vida de cualquier estado y país mínimamente sano, ¿no? Ujú. Así que en ese sentido ha habido avances, sí. Y también pasa al revés, ¿no? Que hay gente que incluso quiere trabajar en esas empresas, Sí, sí. pudiendo hacerlo en otras. Sí, sí, aunque bueno, no estamos en un punto todavía neutral, Ujú. cero, en el que digas ser de la industria de defensa, pues es como ser de la industria del maquillaje y la estética. Pues resulta que no. Ujú. Siempre tiene un estigma y lo sigue teniendo, desgraciadamente, mayor. Y las Fuerzas Armadas, entre una parte de la sociedad, menor, pero sigue estando ahí, desgraciadamente. Ujú. Sobre este tema, hace poco el presidente del gobierno Ujú. actual, Pedro Sánchez, afirmaba que España no tiene ni bomba nuclear, ni portaaviones, ni armas particularmente avanzadas. Eso me hacía a mí pensar qué tipo de potencia militar, si somos una potencia o Mm. qué tipo de qué rol militar ocupamos en el mundo y en las alianzas a las que pertenecemos. Somos un potencial militar, más que una potencia militar. Ujú. Tenemos un ejército, yo creo, para nuestro tamaño razonable, con una armada capaz de operar oceánicamente, ¿no? Se suele decir que
Una armada puede ser de aguas marrones, si opera junto a su costa, de aguas verdes, si opera en todo su mar, y de aguas azules, si opera ya en los océanos del mundo. Nuestra armada, por ejemplo, es capaz de proyectar y de ser una armada de aguas azules, lo cual ya es importante porque implica que si tú tienes intereses en Asia o en África, puedes enviar una flota a defenderlos. Parece una tontería, pero eso es muy relevante militarmente. Tenemos un ejército fundamentalmente, unas fuerzas armadas fundamentalmente terrestres y continentales, en última instancia, en muy buena medida, concebidas para el combate dentro de Europa y para la defensa territorial de España. A eso se dedica el ejército de tierra fundamentalmente. Si hay una guerra con Rusia, mandar allí una brigada. Si la tenemos en territorio español, defender las fronteras. De hecho, mantiene un esquema similar al que teníamos en el siglo XIX, ¿no? Tienes a la Extremadura protegiendo una vía de ataque desde Portugal, tienes al Aragón una desde los Pirineos, tienes los destacamentos que son brigadas más o menos en Ceuta y Melilla protegiendo el sur. Es una disposición de defensa territorial completamente. Y luego, más allá de eso, pues lo que nos otorga la potencia de fuego realmente es el ejército del aire, ¿no? Que sería la rama responsable de desequilibrar una situación que en tierra pudiera estar más equilibrada, básicamente. Por tanto, tenemos unas fuerzas armadas, yo creo que homologables a nuestro PIB, a nuestra posición dentro de Europa y todo lo demás. Y en cuanto a la OTAN, a nuestra pertenencia a distintas organizaciones, pues bueno, tenemos una posición, yo diría que inferior a nuestro peso real. Por distintos motivos, lo que se ha establecido en OTAN para determinar cuánto pesa un país, el gasto en defensa, cómo vas a operaciones, si tú despliegas con o sin logística, si vas con política de cero bajas o no, pues todo eso lo que coloca a España es una posición inferior a la que le correspondería. ¿Por qué? Porque España, primero, gasta en porcentualmente menos, segundo, vamos siempre con política de cero bajas, es decir, nuestra gente no va a hacer operaciones ofensivas nunca, ni se va a arriesgar, y a menudo nuestra logística, pues, bueno, normalmente la hacemos, pero a veces no la hemos hecho. Entonces, al final, con base a esos parámetros dentro de la OTAN, pues no estás todo lo bien posicionado, cuando a la hora de la verdad podrías decir, bueno, es que mi 1,2% equivale a 100 veces el 2% de un país báltico, por ejemplo. Pero bueno, como se han establecido así los criterios y un poco la costumbre dentro de la alianza, pues pesamos menos de lo que deberíamos. Me parece muy interesante eso, que se nos puede escapar a mucha gente cuando hablamos de esto así un poco de forma ejecutiva o sintética, el hecho de que lo de la política de cero bajas, que no es que sea algo que deseamos a nivel estatal, sino que es algo que prácticamente se pacta en el momento, ¿no? de determinar las tropas que van, a dónde y para qué. Claro. Y en el fondo es cierto que pues, un país, pues a lo mejor como por ejemplo Ruanda o un país que pertenezca a la ONU, y que despliegue unos militares de su propio ejército estando dispuesto a que vayan a zonas ofensivas, pues sí, quizás son unos pocos soldados mal pertrechados, pero te permiten llevarlos al Claro, frente. o los daneses, por ejemplo, los daneses son pocos, pero lo que te mandan es fuerzas especiales súper bien equipados y muy operativos, que si tienen que hacer operaciones y sufrir bajas, las sufren. Nosotros igual a Afganistán te mandábamos 1000 y pico, pero escolta de convoyes, protección de bases, construcción de obra pública y nada de ir a atacar a una partida de guerrilleros talibanes o nada de tal. Que aún así alguna cosa siempre se acaba haciendo, pero pues es raro. Y claro, eso tus aliados lo tienen en cuenta, porque si tú no pones esas bajas y esas operaciones, las tiene que poner otro. Entonces, bueno, todo eso te posiciona. Claro, son muchas cosas que está bien poder mencionar y abrir con un poco más de tiempo quizá en este tipo de foros, ya que la realidad suelen pasar un poco desapercibidas. En tu canal has hablado de muchos temas. Prácticamente cada conflicto que pueda haber habido o que haya tenido un repunte se ha tratado en el canal. Y particularmente, con mucha intensidad, evidentemente, el de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Hiciste una serie que sigues haciendo en el que vais por el día 1100 algo de guerra, de estos 4 años casi llevamos de invasión. Y hay mucha gente, más allá del principio, cuando estaba muy claro el Frente Común Europeo y todo eso, en el que ha empezado a perder un poco de afección o que se sienten más lejanos de todo eso que pasa en el frente ucraniano. ¿Qué le dirías o cómo le explicarías a alguien que siente que España no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania lo que sí que tiene que ver en esa guerra?
Bueno, le diría que entendería que no se sienta tan conectado como un polaco o como un báltico, ¿no? Porque al final, efectivamente, nuestra geografía nos aleja ¿no? de ese frente de alguna manera. Pero dicho sea eso, en el momento en el que dejan de venir turistas alemanes porque la industria alemana tiene un serio problema debido al gas ruso, en el momento en el que tienes inestabilidad en el este de Europa, que a nosotros al final intentamos gastar menos y tal, pero también nos tira y nos obliga a gastar más dinero en defensa y nos impone unos costes, porque ese dinero al final tiene un coste de oportunidad. Lo que vaya a defensa no va a ir a inversión productiva, que una parte de la inversión en defensa es productiva, pero hay otra parte que no, innegablemente. Entonces, cuando pienses en el empeoramiento de algunos de los servicios públicos, piensa que hay varios motivos. El principal es demográfico, el envejecimiento de la población, pero bueno, que también hay algo que te está comiendo ese conflicto y que es fundamental que se acabe. Y que se acabe sin una victoria rusa, porque si Rusia queda allí y sigue generando inseguridad, obligará a forzar mayores gastos, la industria alemana no podrá volver a tener gas barato, y si la industria alemana no tiene gas barato, vendrán menos alemanes a España a consumir, por tanto al final tendrá un efecto evidente. Además de que Rusia, con lo que está haciendo, es alentar a otras autocracias a realizar acciones similares, con lo que al final si dejamos que este tipo de acciones violentas triunfen, pues sucederán con más frecuencia y eso tendrá unos costes para nosotros, evidentemente. Y luego está la cuestión migratoria. Rusia, metido en todo el Sahel, está interesada en azuzarla hasta cierto punto. Entonces eso también tiene un impacto directo sobre nuestro interés nacional, ¿no? Sí, y de hecho es un tema que vamos a abordar justo después, pero por orden de prioridades, quería hablar también de otro conflicto. Podríamos hablar un montón realmente del de Rusia y Ucrania. Podemos también entrar en el hecho de que, bueno, pues sí, este perjuicio que le causa esa guerra a Alemania directamente también hace, pues eso, que al final el país más importante de nuestra alianza europea también esté disminuido. Entonces hay un montón de cosas. Sin embargo, bueno, algo que ha llenado muchos titulares últimamente y que ha hecho correr muchos ríos de tinta es el conflicto que hay entre Israel y Palestina, los territorios palestinos. Difícil de definir porque tampoco es un conflicto como tal, no es un ejército contra otro ejército, no es una guerra simétrica, tampoco es un conflicto asimétrico como los que conocemos hoy en día, pero se ve por las actitudes y los actos de nuestros políticos y de la gente que nos manda que es algo importante lo que está ocurriendo allí. Y no solo, que también es mucho, por el genocidio y las miles de personas que están siendo asesinadas allí. ¿Cuáles son los intereses que puede tener España a nivel internacional o incluso nacional en lo que está ocurriendo en Gaza, Palestina y Jordania? A ver, en un sentido material, objetivo, diría que poco o ninguno. Es decir, a nosotros no nos afecta directamente ese conflicto. Lo que pase, lo más relevante que nos puede afectar directamente es, bueno, pues si a partir de todo esto el terrorismo global resulta azuzado, ¿no? Y motivado por lo que está sucediendo ahí, porque al final el turismo le puede afectar, ¿no? El que haya una mayor actividad terrorista, nos afecta en tener que embargar a Israel y renunciar a ciertos armamentos y productos que, por otra parte, y ya se ha publicado el reglamento, el decreto de embargo, bueno, se va a aprobar de hecho mañana, estamos grabándolo hoy y se va a votar mañana. Es un decreto que se ha hecho aposta que es un coladero, básicamente. Es un decreto que va a permitir saltarse el embargo al propio gobierno, evidentemente, ¿no? Porque ha establecido un clausulado que al final le permite maniobrar y, por interés nacional, partes del embargo no acometerlas. Y evidentemente los programas, y te puedo adelantar incluso cuáles van a ser con un elevado grado de seguridad, más beneficiados por esas cláusulas excepcionales, van a ser los programas más grandes de armamento y todo eso. Y además hay cosas a las que no se va a renunciar. Pero bueno, entonces a lo que voy es, podría haber un cierto interés económico con Israel. Lo que sucede en Palestina pues tendrá un impacto humanitario allí, pero como que a España, en un sentido estricto, pues si sucede en Palestina o sucede en Myanmar un genocidio, por ejemplo, no tiene ningún impacto real sobre nuestro país, ¿no? Lo que sí ha tenido un impacto directo muy importante es el corte del estrecho Bab el Mandeb por los hutíes. En el momento en que los hutíes se unen a Hamás en la guerra con Israel,
cortan la entrada de ese gran pasillo que es el Mar Rojo más el Mar Mediterráneo. Ha tenido algún efecto positivo para España, porque al redirigirse todas las rutas por el Cabo de Buena Esperanza, teniendo que dar la vuelta a África, las rutas navales, por ese bloqueo del estrecho de Almandef, pues han tenido que pasar por los puertos españoles por el otro lado, ¿no? El lado atlántico. Claro. Pero fuera de eso y más allá de un interés, si se quiere, humanitario, cooperación exterior, yo diría que no hay un interés muy relevante en juego para España. Sin embargo, el embargo, el decreto de embargo este que mencionas y lo que hay en ese papel, según lo has explicado, creo que evoca una buena parte del dilema que puede tener hoy en día España respecto de todo lo que implica este conflicto, y es el hecho de que obviamente hay que estar del lado de la humanidad. Claramente es un genocidio lo que está ocurriendo allí. Es un asesinato sistematizado de civiles, pero lo está haciendo un Estado que, dada la tesitura del mundo de hoy, le pese a quien le pese, fabrica determinados productos que uno va a necesitar. Entonces, quizá hoy en día, no sé si me equivoco, pero España está intentando, por así decirlo, mantener el relato de estar al lado del pueblo palestino, que es el pueblo que está siendo asesinado por la parte activa, pero por el otro lado no es ajeno a que no puede cortar tampoco relaciones del todo con Israel. A ver, respecto al tema del genocidio, que yo lo he estado estudiando y justamente hice un vídeo sobre el asunto para el canal, yo tampoco tengo tan claro que los tribunales, el CPI, lo vaya a considerar así. Más allá de que efectivamente el relator de Naciones Unidas, la Comisión de las Naciones Unidas lo han considerado, pero bueno, aquí los dos entes a juzgar son el CPI y el ICJ, y yo en atención a las pruebas que he visto y al pasado histórico de este tipo de casos, todavía no tengo tan claro que vaya a poder demostrarse y que sea efectivamente un genocidio. Luego podemos, si quieres, ahondar en ello. O sea que ni lo descarto ni lo creo afirmable categóricamente ahora mismo. Fuera de eso, como tú bien dices, la posición española a mí me molesta por lo incoherente. Es decir, si tú vas por la vía idealista, es decir, derechos humanos, si de verdad interpretas desde hace un año que hay un genocidio, corta totalmente las relaciones. O sea, si vas por la vía idealista, pues ya está, perdemos 1.000, 2.000 millones invertidos en programas militares, renunciamos a los softwares de espionaje israelíes, que son fundamentales para la lucha antiterrorista y tal, y ya está, y pagamos el precio. Pero si realmente no es cierto que se esté tan claro que lo sea, si realmente no quieres ser tan idealista, no quieres ganarte un enemigo que es poderoso, la verdad, que te puede traer problemas porque además está aliado con tu vecino más problemático. Entonces, pues sé cauto y no hagas este tipo de declaraciones grandilocuentes. Entonces, lo que pasa es que España, el gobierno ha pretendido vender una imagen idealista, pero en cuanto se quitaba ese trampantojo, pues lo que había era otra cosa. ¿Por qué? Por ejemplo, todo el armamento que ha ido a Israel, una parte muy importante son buques que van haciendo sus descargas y que van pues a bases militares, no a puertos, a bases militares en España. ¿A qué base militar? Pues es evidente a cuál. Y esos transportes los autoriza exteriores expresamente. En muchos casos seguramente sabiendo que ahí va material de guerra. ¿España ha puesto algún problema? No. Los programas de armamento, el programa SILAM que se está haciendo con Israel, que es un programa de lanzacohetes para el ejército de tierra, 700 millones de euros, firmado en 2023, después ya de que empezara la guerra, y que se han seguido firmando contratos incluso después de las elecciones europeas, cuando se había prometido que se iba a parar el comercio de armas con Israel. Es decir, que ni siquiera después de las elecciones europeas de 2024 se había dado la orden en los ministerios de dejar de firmar contratos, porque siguieron, y se puede ver en el portal de transparencia del Estado. Por tanto, se ha querido mantener un perfil público de apoyo a Palestina muy empujado por la izquierda del gobierno, pero a la hora de la verdad, incluso este reglamento de embargo, este decreto de embargo, demuestra que no hay una voluntad tan firme como a veces se pretende hacer ver a la opinión pública.
Así es. Podemos quedarnos efectivamente mucho tiempo hablando de esto, pero quizá vamos también al dejar al relator de Naciones Unidas acabar con hacer su trabajo y quizá luego vengamos a comentarlo más adelante. Has mencionado también a un vecino particularmente problemático, me parece una muy buena nomenclatura para referirnos a este vecino, que la mayoría de gente ya se estará imaginando quién es. Nuestro vecino del sur, Marruecos, tiene una alianza bastante fuerte, bastante más fuerte de lo que podría parecer con Israel, particularmente desde los acuerdos de Abraham, que bueno, ahora te preguntaré para que lo vas a explicar seguro mucho mejor. Pero bueno, es una relación que no podemos ahora mismo entender España y hacia dónde vamos sin nuestra relación con nuestro vecino marroquí, con nuestro vecino africano. ¿Cómo definirías esa relación hoy en día? De una relación, para mí, la idea fundamental es que está desequilibrada. Es decir, las relaciones ahora mismo sobre el papel son buenas. Es decir, evidentemente hemos cedido en algo que importa tanto a Marruecos como a apoyar el plan marroquí para el Sáhara Occidental, que eso pues, ha ayudado a mejorar las relaciones, ¿no? El Mundial de Fútbol, vale, muy importante también. Pero ha sido a costa de un desequilibrio importante. ¿En qué sentido un desequilibrio? Bueno, es una frontera equivalente a la de México y con Estados Unidos. Es decir, tienes un país que en PIB, en términos de PIB, puede ser 6-10 veces superior, ¿no? a Marruecos. En términos de poder militar, de cualquier aspecto que pretendas medir, hay una superioridad notable de España. Y sin embargo, el otro país todavía se siente capaz, todavía cree que tiene suficiente margen contra alguien que es, en fin, notablemente más fuerte que él, por así decirlo, en cualquier aspecto. Número de organizaciones internacionales de peso a las que pertenecemos, poder militar, poder económico, influencia diplomática a través del español, de la monarquía española, de varios aspectos que podríamos comparar, ¿no? Luego ellos tienen los suyos. Pero a lo que voy es eso, que ellos se sienten capaces de chantajear a ese país mucho más poderoso que el suyo. Y el riesgo, lo que yo creo que va a suceder inevitablemente, porque van a querer forzar a un siguiente gobierno de otro signo político, si algún día llega, a aceptar las tesis que aceptó el anterior gobierno. En otras palabras, que Feijóo tendrá que aceptar lo firmado por Sánchez. Exacto. Entonces eso nos va a colocar en una tesitura muy mala, porque hemos dejado que un país que no debería haberse atrevido jamás a hacer eso, un país que se ha atrevido a colocarte tu propia bandera boca abajo delante de tu presidente de gobierno, que eso es para nota, es un insulto, en fin, no me puedo imaginar al presidente de Estados Unidos aceptando que en una comida con Sheinbaum le pongan abajo la bandera de Estados Unidos después de haberla utilizado la migración ilegal para presionarle y sonsacarle toda una serie de cosas. Entonces, como se ha roto ese equilibrio y esa percepción natural que tenía Marruecos de que somos un país más poderoso, van a pretender al siguiente gobierno también imponérselo. Y entonces el siguiente gobierno es posible que tenga que asumir una gran crisis con Marruecos o tragar. Temo que acaben tragando, pero es que eso va a suponer alentarles a ir todavía más lejos. Entonces, en algún momento va a haber que frenarlo. Pueden frenarlo sus problemas internos, que los tienen y son graves, pero si no, mucho me temo que estamos abocados a tener que llegar a un punto en el que se les pare los pies. Y cuanto más se les deje crecer, cuanto más se ceda, pues peor va a ser llegar a ese momento. Así lo veo yo, quiero decir. Sí, completamente. Y de hecho, Marruecos, en el fondo, ahora mismo su situación nacional e internacional, a mí me recuerda un poquito a la de Turquía en ciertas cosas, porque es un país que se ha vuelto una potencia regional o cada vez tiene mucha más fuerza, más proyección hacia el exterior, pero que por el otro lado, por dentro, se les está fastidiando todo, están teniendo unas crisis muy importantes e incluso los ejecutivos de cada uno de esos países tienen problemas muy grandes. Venimos de haber visto unas revueltas que no se veían así desde las revueltas de 2016 en el Rif, en Marruecos, con toda la población lanzada a la calle. Pero bueno, al fin y al cabo son los problemas internos respecto a lo que puedan hacer con el poder político que tienen los dirigentes. ¿Crees que realmente puede ser un freno eso o simplemente será algo que pase? Bueno, desde luego los problemas internos siempre te distraen de la política exterior, ¿no? A veces es verdad que te llevan a hacer una política exterior peligrosa, pero normalmente te distraen más que animarte a hacer política exterior. A eso sumado, pues los serios problemas
que han quedado a la luz de todos dentro de la competición en las élites marroquíes, ¿no? El jefe de la inteligencia interior contra el jefe de la inteligencia exterior, poniendo en búsqueda y captura a un espía de Marruecos por parte de la inteligencia interior. O sea, realmente tienen unos problemas serios. Luego tenemos la sucesión, la relación del que será Hassan III con su familia política, la malísima relación que se cree pues tiene con sus tías, con su tío, en fin, que tienen serios problemas y retos dentro de sus élites, con lo cual todo eso servirá de contrapeso. Pero bueno, al final no estamos exentos de que si logran organizarlo bien o esas crisis les llevan a querer instrumentalizar la política exterior, pues nos vengan golpes, evidentemente. Y además, Marruecos, la verdad, en política exterior, incluso en macroeconomía y tal, ha hecho un trabajo muy bueno, incluso están logrando industrializar algunos ámbitos de la economía marroquí que son importantes desde el punto de vista de la defensa. Entonces, bueno, no están mal posicionados en ese sentido. Están haciendo bien las cosas. Por terminar este tema, que lo hemos sobrevolado un poco antes, los acuerdos de Abraham, antes los mencionábamos, para quien no lo sepa, son unos acuerdos, si no recuerdo mal, son 2021, en la primera administración de Donald Trump, a través de los cuales se normaliza las relaciones de varios países del mundo árabe con Israel, al auspicio de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Donald Trump, además, con lo cual que esto es importante. Marruecos, yo diría que es el país árabe que más a rajatabla ha cumplido esos artículos y, de hecho, si alguien ve la lista de países árabes que no salieron del discurso de Netanyahu ante las Naciones Unidas en Nueva York hace no mucho, verá que el único en esa lista es Marruecos. Entonces, ¿cuál es esa relación que hay, ese triángulo entre Marruecos, España y Estados Unidos, que al fin y al cabo es potencia mundial y que todos queremos tener una buena relación con él, ¿no? A ver, hay varias hipótesis. Si no recuerdo mal, fue en 2020, en el último año, como tú bien dices, de la presidencia de Trump. Hay varias hipótesis. El interés norteamericano parece que sería básicamente dejar una alianza de aliados en Oriente Próximo. Es decir, tengo a mi aliado israelí, tengo a las monarquías del Golfo, quiero que entre ellos se apoyen y se protejan y yo quiero irme a China, al Asia-Pacífico, que es lo que realmente me interesa, ¿no? Entonces, esos países, esas monarquías árabes, viendo que su valedor también quiere centrarse en China, que es Estados Unidos, ¿no? Entienden que su aliado natural pues, puede ser Israel, que en materia además de seguridad, pues, de tecnología incluso, pues está muy bien posicionado. Todo esto parece que en buena medida la iniciativa la llevó Emiratos Árabes Unidos fundamentalmente, y es llamativo porque el día de la firma en la Casa Blanca están los emiratíes, los de Bahrein, cuyo gentilicio no me sé, los estadounidenses, los israelíes. Claro, Marruecos es uno de los primeros firmantes de los acuerdos de Abraham, pero ¿por qué no estaba Marruecos en esa foto original? Yo creo que ellos improvisaron unirse a ese acuerdo. Es decir, yo lo adscribo al ministro de Exteriores Bourita, que fue muy hábil y que vio la posibilidad de unirse a los acuerdos. Oye, tú me apoyas, me reconoces el Sáhara Occidental como parte de Marruecos y yo normalizo relaciones con Israel y establecemos además una serie de mesas de cooperación para el ámbito de la agricultura, la economía, la tecnología, la seguridad. Y bueno, pues conectamos de esa forma, ¿no? Entonces yo creo que entra de forma un poco por la puerta trasera, pero logra entrar y eso ya es un logro. Ahora, es verdad que con lo que ha sucedido en Gaza, parece que los acuerdos de Abraham han quedado congelados, aunque yo no diría muertos, la verdad. Ni muertos no, pero sí que tienen que enfrentar una coyuntura bastante complicada ahora mismo. Y bueno, y hay otro también elemento que hace que Estados Unidos de forma muy natural también vea a Marruecos con buenos ojos, es el hecho de que, al fin y al cabo, Estados Unidos tiene su política exterior para África. Y si nosotros fuéramos Estados Unidos y quisiéramos un país más o menos estable, con una mayoría social asentada, con una clase media, con una democracia, al menos sobre el papel, ¿a quién vamos? Pues a Marruecos, que es que además está próximo geográficamente. Entonces, eso tiene también bastante importancia, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, los principales teóricos que han estudiado esto lo que vienen a decir es que las relaciones de Estados Unidos con Marruecos son
digamos, una derivada de las principales líneas de política exterior de Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere luchar contra el terrorismo, pues en África, en quien confío es en Marruecos. Si Estados Unidos está compitiendo contra China, pues lo que intento es afianzar a Marruecos, que no se me vaya a China, evidentemente, pero además que me sirva un poco de trampolín regional. Por tanto, ellos no son, o sea, eso hay que quitárselo de la cabeza, nunca han sido importantes para Estados Unidos. Como comprenderemos, el Magreb es una región que a Estados Unidos le importa tres pepinos, con todo el respeto al Magreb, pero económicamente, políticamente, tecnológicamente, estratégicamente, no es muy valiosa, la verdad. O sea, si mañana el Magreb cae en manos de, no sé, de China o de Rusia, hombre, pues peor para Estados Unidos, pero vamos, que tampoco es el fin, ni mucho menos, ¿no? Peor sería Europa del Sur o... Hombre, es la costa sur del Mediterráneo. Sí, En pero ese es que sentido. ahí tienes Ceuta, Melilla también. Entonces, como que a través de la membresía de España en la OTAN, lo mantienes en realidad en tu y de Gibraltar y la base de Rota, eso lo tienes aún controlado. Entonces, controlando el estrecho, teniendo todo el norte, que es mucho más rico que, bueno, España e Italia, Grecia en mucha menor medida, pero España e Italia tienen su peso económico y tecnológico y tal, pues ya te has llevado a los grandes, ¿no? Entonces, bueno, que para ellos es secundario, básicamente. Así es. Y si hablo por lo de Marruecos, sobre todo de esta última pregunta, es también porque Marruecos en el fondo es nuestra puerta a África, junto con Ceuta y con Melilla. Y África, desde siempre hemos sabido que tenemos muchas relaciones con ellos, que hay una cierta interdependencia también, pero quizá en los últimos años, en este nuevo repunte del fenómeno migratorio que ahora no sabemos muy bien si va a seguir o si nos va a terminar de impactar tanto, porque hay unos acuerdos con muchos países de origen y de tránsito. Pero bueno, es un tema que ha generado bastante debate. También lo ha generado el terrorismo, que ha desaparecido bastante desde Europa, desde los famosos atentados de París, se ha reducido, ahora son lobos solitarios los que atacan, pero en África está desbocado, como algunos sabrán, y creo que tanto el terrorismo como la migración son dos fenómenos que están relacionados, que preocupan mucho a España y que para tenerlos un poco calculados necesitamos tener ojos en África, ¿no? Sí, no, desde luego. Y una buena política para África, eso está muy claro, ¿no? No sé si Marruecos es el mejor socio, puede ser un socio, pero claro, es que sabemos que no nos va a permitir hacer una política en este ámbito separada de los demás, entonces nos lo va a querer mezclar y tú quieres que yo haga esto, pero luego dame dinero porque la migración, entonces... es un socio, hay que contar con él, pero no puede ser tu socio fiable porque no va a ser fiable esencialmente. Por eso hay que trabajar las relaciones con otros países y ya se hace, ¿no? Empezando por Mauritania, que yo creo que ahora mismo es la gran apuesta española, siguiendo por Senegal, que también se ha mantenido una presencia importante, y sobre todo ignorando todo lo demás, que es lo peor que tiene España, que ignora... por supuesto, Guinea Ecuatorial nunca jugó ningún papel de ninguna clase. Es un país en manos de los rusos, fundamentalmente, y de Y de las los chinos élites. también. Los chinos tienen su... Sí, pero bueno, especialmente ahora mismo de los rusos, diría yo. Nunca se ha sabido jugar esa baza. Y luego también, o sea, yo siempre he defendido, y hace tiempo que lo digo, y espero publicar un libro a este respecto, a ver si nos metemos en la cabeza de una vez que España no es un país solo europeo. España es un país euroafricano. Un canario es africano, un ceutí es africano, un melillense es canario. O sea, un melillense es africano, no canario. Y, no sé, nuestra historia está tan íntimamente conectada a todo lo que tiene que ver con África que, pues eso, me gusta poner el ejemplo de, dicen que etimológicamente Barcelona, el nombre viene del general Aníbal Barca, el cartaginés, que era un tipo de lo que hoy es Túnez, básicamente. Hasta ese punto llegaba. Podríamos buscar otros 20.000 ejemplos en toda Andalucía, ¿no? Al final, los nombres que empiezan por Al, todos están ahí. ¿Por qué? Porque hubo gente de África que cruzó la península. Y viceversa. Todo el arte saheliano, la mezquita de Gingerber, el Timbuktu, lo diseñaron arquitectos procedentes de la península ibérica. De hecho, la biblioteca de Timbuktu se trasladó a España a raíz de los yihadistas porque el propietario de la biblioteca es descendiente de su tatarabuelo que vino de la península ibérica en el siglo XV, en el XVI, fundó la gran biblioteca de Timbuktu, que es la que recoge toda la historia del Sahel. Y el tipo se regresó a España 5 siglos después. Entonces, somos el único país euroafricano. Eso puede parecer
una tontería, pero es que toda la historia del Sahel se ha escrito por gente española básicamente, o ibérica, que viajó en algún momento a África, y nuestro territorio está en África, literalmente. ¿Y eso qué te permite? Pues yo puedo pedir un puesto de observador en la Unión Africana. Claro, ¿cuál es el requisito? Estar en África. Estamos. Estamos en África, ¿no? Por tanto, podemos pedir una membresía, ¿podríamos pedirla? También podríamos pedirla. ¿Nos interesa? No, porque supondría tener que eliminar las fronteras y tal, y no creo que nos conviniera mucho. No mucho. Pero un puesto de, por ejemplo, de observador, seríamos el único país del mundo que puede estar a la vez en la Unión Europea, en la Unión Africana. ¿Y eso sería posible a nivel jurídico? Sí, el requisito es que tiene que ser una nación africana. ¿Qué es África? ¿Es una etnia? Que yo sepa, no. ¿Es una lengua? Que yo sepa, no. ¿Es una cultura? Que yo sepa, no. ¿África qué es? Un concepto geográfico. Punto. ¿Formas parte de ese concepto geográfico? Sí. Por tanto, entonces aquí lo que hay que hacer es plantear una buena política agresiva, con ambición y decir, miren, yo te voy a montar una narrativa. Vamos a hablar de los arquitectos ibéricos que fundan el estilo arquitectónico de todo el Sahel. Las mezquitas del imperio de Mali y del imperio Songhai, los grandes imperios sahelianos, los hacen tipos de la península ibérica. Los llegan a liderar sus ejércitos también. La historia ya ahora está físicamente en España, con toda esa biblioteca de Timbuktu trasladada aquí. Tenemos mimbres, incluso somos el único Estado europeo que aún tiene territorio colonizado a ojos de las Naciones Unidas. Entonces, tú puedes plantear una narrativa. Yo soy distinto de Francia, yo soy distinto de Reino Unido. Fíjate que aún existe Gibraltar. O sea, entendemos lo de la colonización. Es cierto, bueno, es un poco forzado y todo lo que tú quieras, pero te puedo dar una narrativa y presentarme como algo distinto. Y detrás de eso, un plan de llevar al empresariado español. Igual que en los 90, todo el empresariado español que va a México, que va a Latinoamérica en general, y del que hoy vive en una parte muy importante, desde Telefónica hasta Repsol, pasando por mil y una red eléctrica española, desembarcan en esa época allí de la mano del Estado, porque hay una política en aquel momento coherente. Yo creo que se puede intentar lo mismo en África. Al final es el último gran continente por desarrollar de la humanidad, pero es que en España somos... No, ignoramos que tenemos una historia con África que es que está ahí. Ignoramos. A veces también yo creo que hay gente que decide no verlo por desconocimiento, yo creo, pero ahí hay unas posibilidades bastante grandes y puede ser que nosotros tengamos lo que ellos necesitan y que ellos tengan lo que nosotros necesitamos. Así que quizá es hora de establecer más intercambios. Tenemos el mejor trampolín, que es Canarias. Es que lo tienes logísticamente, tienes un territorio estable donde colocar sedes administrativas de empresas para la logística a los puertos africanos para mil y una cosas. Lo tienes ahí. Hablando más en profundidad de determinados temas que tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, mencionaba el terrorismo antes. ¿Por dónde empezar? El terrorismo, gracias a nuestras fuerzas de seguridad, sobre todo, pero no es una preocupación principal para nuestros políticos desde hace varios años en Europa. Ha habido ataques, evidentemente, aislados de individuos que actúan en solitario o influidos desde muy lejos, pero no hay esas células capaces de atentar, de poner bombas y todas esas cosas. Como decíamos, en África sí, en África Burkina Faso ha sido por segundo año consecutivo el país del mundo con más terrorismo. De hecho, 1 de cada 2 muertes por terrorismo en 2024, si no recuerdo mal, es en Burkina Faso. Y Burkina Faso está rodeada de todos esos países de los cuales finalmente vienen muchas personas de forma irregular a España. Este no es la única parte en la que esto nos acaba influyendo, sino que también a nivel de, como digo, esa dinámica simbiótica que hay entre el terrorismo y la migración irregular tiene mucho de su origen ahí en África. Si no recuerdo mal, tú en uno de tus vídeos estudiabas la posibilidad de volver a Malí. País muy grande, muy diverso y muy particular, que está en el corazón de África Occidental. ¿Qué hay detrás de esa idea y por qué se te ocurrió hablar de ello? Bueno, realmente no es que se me ocurriera, es que hablé con gente que me indicó que en el Ministerio de Defensa ese debate se estaba produciendo sobre regresar a Mali de forma unilateral. O sea, no es algo que se me haya ocurrido, no, a mí esto me lo han comentado personas que conocen bien lo que se fragua ahí. Entonces, la idea cuál es, o sea, pensemos que cuando se fue toda Europa de Mali, nosotros mantuvimos una guarnición ahí.
Una guarnición aislada, que no hacía nada, porque el gobierno no dejaba hacer nada, pero hubo un empeño de nuestro Ministerio de Defensa de quedarnos ahí cuando todos ya se habían ido. Eso es ya llamativo, indica que por lo que sea, ellos querían quedarse. Al final se han ido también porque, claro, llegaba un punto que incluso la seguridad era peligrosa y encima no se estaba pudiendo trabajar con el Estado maliense. Pero tiene lógica desde varios puntos de vista. En primer lugar, yo creo que España, esto es un poco un sándwich, ¿no? Alemania y España con Francia, Francia y Marruecos con España, España y el Sahel con Marruecos. Entonces te interesa tener alianzas al sur de tus adversarios, básicamente potenciales. Segundo, porque es un punto de paso importante para una parte de los flujos migratorios. Tercero, por las minas de uranio que pueden tener su interés, aunque esto yo creo que en la estrategia española no tenía ningún tipo de papel, no interesaba en ningún sentido. Cuarto, porque tienes a los rusos ahí metidos con posible interés en desestabilizar la zona. Quinto, porque tienes el auge de los grupos terroristas y ya sabemos que como se monte un estado terrorista tipo Estado Islámico en el Sahel, pues eso muy probablemente va a derivar en atentados en Europa y eso no solo es una amenaza a la seguridad nacional, sino que amenaza el sector turístico que es del que vive este país. Por tanto, hay varios motivos para plantearse, oye, a mí me interesa apoyar al gobierno maliense, tener allí una presencia y poder hacer ahí mis operaciones. Incluso perseguir yo a esos terroristas por mi cuenta, con permiso del gobierno maliense. Por tanto, la posibilidad o el interés para hacer algo así está ahí, pero claro, los riesgos, y más aún si hubiéramos ido solos, pues serían importantes, ¿no? Además, yo creo que no hay políticos en España dispuestos a asumir el coste político, incluso hasta económico, que podría ser importante, de desplegar una brigada al completo en Mali, por ejemplo. Así que por eso al final yo creo que no se ha seguido adelante, pero los motivos existen desde luego. Sí, desde luego. Y hablamos de Malí porque, bueno, es el más grande de la región con el permiso de Argelia, pero es un país que es central, que además es prácticamente, bueno, es Libia quien genera la crisis de Malí, al fin y al cabo, pero de Malí es de donde realmente explota todo después al resto del Sahel y de donde surgen las condiciones para crear los conflictos que hoy en día como conocemos, como pueden ser el de Níger, como puede ser el de Burkina Faso, de Centroafricana más abajo, o sea, es una región que está muy desestabilizada y que, claro, puede pasar por alto y puede que a veces haya que verbalizarlo más, pero es que aquí muchas veces pensamos que cuando viene toda esa gente irregularmente y jugándose la vida desde África, lo hacen buscando una vida mejor, y sí, lo hacen buscando una vida mejor, pero es que muchas veces es la única vida que pueden buscar. ¿Por qué? Porque se ha permitido que la situación en esos sitios de donde ellos vienen se deteriore hasta tal punto que es que es imposible quedarse. Porque al fin y al cabo, si ya de por sí crisis del cambio climático, que a sociedades ganaderas y agricultoras como son la mayoría allí, les causa mucho más daño, además en zonas semiáridas prácticamente, le sumas el que hay terrorismo y el que por el otro lado cada vez hay menos posibilidades económicas, pues claro, hay desestabilidad, hay violencia y estás generando un caldo de cultivo que no solo echa a la gente de ahí, sino que los empuja a otros sitios como Marruecos, como Argelia y tal, generando a su vez situaciones que vuelven a empujar a la gente fuera, con lo cual en el fondo es una especie de dominó muy complejo geopolítico el que tenemos ahí. Y es difícil, además, también ver por dónde empezar a abordarlo. Bien difícil, la verdad, sí. Tú, después de todos estos años trabajando tantos temas distintos, porque hay una parte del mundo de la que casi no hemos hablado, pero que también has tratado en tu canal. Nos acordamos cuando ocurrió el golpe de Estado en Myanmar, se cubrió también, se ha cubierto todo. Después de tanto tiempo investigando y aprendiendo y escuchando, sobre todo, ¿hay alguna idea que tú tendrías, por ejemplo a nivel de nuestra política en África, que crees que podría ser un buen primer paso para empezar a solucionar las cosas o a adoptar una posición más protagonista allí? A ver, eso es bastante complicado. Yo lo que haría, más allá de lo que ya te he comentado, es entablar unas buenas relaciones con Nigeria y consolidar Nigeria. Yo creo que Nigeria es la clave de toda África Occidental, no solo en términos económicos, que la idea que te planteaba antes de África va un poco por Nigeria, un país que tiene 200 millones de habitantes, que te va a tener 400 dentro de 40 años. Ahí hay muchas posibilidades de hacer mucho y te interesa que ese estado sea estable, porque suma la misma población que todo el Sahel y el resto de África Occidental junta, o más, de hecho. Entonces,
apuesta all in por Nigeria y que ese Estado sea estable. A partir de ahí, yo mucho me temo que son dinámicas históricas y sociales tan fuertes que difícilmente vas a poder controlarlas o mucho menos cambiarlas. Puedes intentar redirigirlas un poco o aplicar, en fin, medidas paliativas, básicamente, pero no las vas a poder enfrentar. Evidentemente, el fenómeno de la migración, particularmente, que tiene un impacto tan directo sobre la política interna, yo creo que exige una revisión sobre todo de la política de acceso y expulsión, básicamente. Yo creo que hay que cambiar el acceso, que sea mucho más sencillo, pero también que la expulsión sea mucho más estricta de lo que es a día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que con esa mezcla se puede lograr que ese flujo, digamos, de gente que entra, que te interesa que entre, y de gente a la que echas porque también te interesa echarla, funcione de una manera que no deje a tanta gente por el camino, que no te cree a veces pues, guetos, básicamente, en fin, que no sea agua estancada, por así decirlo. Y esa es la mínima idea que tengo. Pero creo que no hay coherencia en España en una política para África. Ni hay una visión de Estado, ni hay una verdadera lucha por el poder y el interés nacional. Creo que hay políticas de partido muy... Superficiales, quizá, ¿no? Sí, mira, esa es la palabra. Superficiales, efectivamente. Es una mezcla de falta de ideas ñoñas a veces que no tienen mucha realidad y luego, bueno, pues problemas de índole realista que se abordan de forma improvisada, básicamente. Así que, bueno, así lo veo. Y, por supuesto, ignorancia hacia África en muchos aspectos. Yo, así como pincelada, me parece muy interesante lo que dices. Quizá el facilitar el acceso y también ser más estrictos con lo que se permite y lo que no se permite, y por lo tanto que se llegue a expulsar a alguien, creo que podría ser un planteamiento inicial para poder abordar un debate más profundo, más viable a largo plazo. Complicado. Porque al fin y al cabo esto no es una crisis de pronto 3 años, sino que es que esto va a seguir ocurriendo y en el fondo es que ocurre porque lleva ocurriendo toda la vida. Podríamos quedarnos hablando de estos y otros muchos temas porque ya solo de hablar me salen muchas otras cosas que preguntarte, pero tenemos el tiempo que tenemos, así que nada, quizá lo haremos en otra ocasión, o tú solo, o en una mesa redonda con más personas, pero en todo caso ha sido un gusto tenerte aquí, Yago Rodríguez, después de tanto tiempo al frente de cosas militares y de Political Room, así que aquí Nada, tienes tu Guillermo, casa. ha sido un placer y muchísimas gracias. Un placer. Perdón. Muchas gracias. Y a vosotros, pues nada, os esperamos en el próximo episodio de Puzzle de Fronteras, en el que hablaremos sobre desinformación con Daniel Iriarte, así que os recomiendo que no os lo perdáis. Hasta la próxima.